A lo que vinimos. Tintín y el secreto de la literatura, de Tom McCarthy. Este libro, el autor lo que nos va a hacer es un recorrido, no sé si análisis, pero bueno, un recorrido por la obra de Tintín, por las aventuras de Tintín, los tebeos de Tintín, pero desde el punto de vista de la literatura. Él se pregunta si esta obra, ¿qué tiene de literario esta obra? Y va a hacer un recorrido por ella, pero siempre desde el punto de vista, ya digo, de la literatura, no tanto del dibujo, del cómic, por supuesto es un cómic, pero más de la narración, la narrativa, aunque los dibujos también tienen una narrativa literaria. Él más bien dice que más que literaria es cinematográfica, porque parece ser que el autor, Hergé, se inspiró más en el cine, en las películas, más que en los fotogramas de las películas, mejor dicho, más que en la literatura. La literatura fue más la narrativa. Nos cuenta que Hergé, bueno, de Hergé, del autor, va a hablar poco, digamos que se centra más la obra, me refiero de la biografía del autor, se centra más la obra en el análisis se centra más el libro en el análisis de la obra, de los tebeos, de los cómics. Nos cuenta, claro, de dónde viene el nombre de Hergé, que yo creo que cualquiera lo sabemos, que es una construcción que hizo de su nombre y de apellido, de las letras lo compuso con las letras de su nombre y de su apellido. Nos va a contar también que Hergé, como lector, era un lector de novela popular, o sea que a la gran novela, a la gran literatura llegará más tarde, pero él realmente lo que es un lector de literatura popular, como nos pasa mucho, cuando somos jovencitos, pues ¿qué lees? Pues novelas de aventura, novelas de misterio, de este tipo, ¿no? Novela de suspense, es lo que atrae, novela de ciencia ficción, y todo esto es lo que le va a influir a la hora de crear el personaje y de crear su obra. Tintín comenzó a aparecer como viñeta en un suplemento juvenil de un periódico conservador, católico conservador. Conservador en ese momento significaba antibolchevique. Es por eso que el primer álbum que se hace, o sea, que ya fuera de las viñetas del periódico, aparece en formato libro, pues va a ser Tintín en el país de los soviets, que tiene una expresa motivación política. Este álbum, es una caricatura del sistema, es una caricatura antisoviética, evidentemente, y ya digo, tiene una motivación política, lo cual marcó un poco también la imagen de Hergé como un autor conservador. Esto marcó un poco su imagen, cuando realmente lo que nos viene a decir el autor es que Hergé se fue distanciando poco a poco de ese contenido político, y sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial a los cómics los va a descargar del contenido, de ese contenido político. Lo que pasa es que, bueno, si se quiere leer todo, porque a veces hacemos siempre una lectura política a veces de las cosas, pues entonces pues cualquier lectura nos vale, claro, evidentemente. Además son cómics muy que están muy enraizados dentro de la época que le tocó vivir. Él, nos dice el autor, su pensamiento, el pensamiento de él, pues fue evidentemente evolucionando, y al final muy posible se distanció también, ya digo, no solo los cómics, sino él personalmente, de este pensamiento político, de estas motivaciones políticas, y al final, si acaso, era pues un liberal socialdemócrata, es lo que más o menos dejaba traslucir en alguna de sus entrevistas. Pero bien, este no es
el motivo del libro, que más bien es ya digo, es un análisis literario de la obra. Son cómics de aventuras, son libros de aventuras, porque además, como decíamos hace un momento, pues la base literaria que tienen pues son las aventuras, el suspense, y son cómics cuajados de enigmas. Bueno, de hecho, en los cómics ya vemos que pone las aventuras de Tintín, o sea, ya clarísimamente dice que son aventuras. ¿Y qué hay en las aventuras? Pues enigmas, vamos a encontrar enigmas políticos, en algunos de ellos, en los primeros, enigmas científicos, enigmas históricos, enigmas sobrenaturales, están plagados de misterios, de secretos, de búsquedas de tesoro, de documentos, de obras de arte, de robo de joyas, ocurren en países o lugares exóticos. Tintín penetra en tumbas, en templos, en cámaras funerarias, en criptas. Todo ese es el telón de fondo, o es el paisaje que vemos en estos tebeos, en el que transcurre la acción. Como ocurre en la literatura, pues hay una creación de personajes. El personaje principal, pues es Tintín, claro, que es el que lleva el nombre de los tebeos. Tintín es el héroe y tiene las virtudes, se le adornan las virtudes del héroe. Es un periodista joven, pero bueno, principalmente es un aventurero y como tal es también un héroe. Y decía, tiene las virtudes y los atributos del héroe, atributos morales, la fuerza, el valor, la generosidad, él no le importa arriesgar su vida por una causa justa. Además, tiene una mente escéptica, despierta, es un tío que lee bastante y eso, lee documentos, lee hasta las etiquetas de una etiqueta, de un frasco o de una lata, es capaz de descifrar códigos, etcétera, etcétera. Y es un lector, además. Y luego usa la tecnología del momento, porque eso también está presente. La tecnología del momento para poderse desplazar, lo mismo se desplaza en aviones, que en coches, que en motos, que en motoras, usa la radio, o sea, tecnológicamente él usa todos los instrumentos que tiene y sabe usarlos. Y luego, como buen héroe que es, se libra pues de ser, cuando es apresado por, digamos, los enemigos, pues se libra de estar encarcelado, de estar encadenado o atado o esposado, etcétera. Siempre, o bien por su propio ingenio, o bien por la suerte, o bien porque le ayudan otros, el héroe siempre sale triunfante. En este reparto, que es enorme de personajes, pero los principales pues son Milú, que es un perrito Fosterrier, que es más que un perro, que es su amigo, su acompañante, a veces su conciencia, además es muy irónico, y el que le salva muchas veces de ciertos peligros. El capitán Haddock, que es un marino borrachín con un temperamento cambiante, que pasa pues de estar eufórico a caer en la depresión, a ser muy exagerado, a meter muchas veces la pata, etcétera, ¿no? Que pues, es conocido por sus insultos y exabruptos, ¿no? Muy particulares. Está el profesor Tornasol, Silvestre Tornasol, que el autor dice que es un poco el alma de los tebeos y es el que realmente proporciona los elementos para la verdadera aventura. Tenemos una figura, en fin, que es Bianca Castafiore, una cantante de ópera, amante de las joyas, que además tiene una voz que es prácticamente un arma de destrucción masiva y que está presente. Y bueno, es una figura además muy curioso por los lectores de Tintín, por lo menos los que yo conozco, que en fin,
muy respetada, muy querida, y es una de las figuras quizás más, a veces casi más que yo me he encontrado amigos, lectores de Tintín, que la Castafiore les es más que el Capitán Haddock, por ejemplo, que también es otra figura muy querida, ¿no? Y luego están, pues, dos agentes secretos, Hernández y Fernández, que son absolutamente iguales, que yo siempre había pensado que eran hermanos gemelos y resulta que no son hermanos, que simplemente es que hay esa coincidencia de parecido, son dos patosos, claro, se diferencian en el bigote, la forma del bigote parece ser. Son dos patosos que siempre están metiendo la pata, que se equivocan, en fin, pero que al final se atribuyen el mérito alguna vez de haber resuelto los casos. Hay todo un elenco, porque al ser una creación literaria, pues también hay todo un elenco de tipos que tomados en su conjunto, que este hombre creó, de personajes, que tomados en su conjunto constituyen un inmenso cuadro social, sobre todo de la época, porque estas aventuras, en estas aventuras desfila toda una época, pero a la vez de que desfila toda una época se han vuelto universales y se pueden leer en cualquier momento y disfrutar de ellas, y lo disfruta cualquier generación en cualquier época. Tintín y el secreto de la literatura. Hasta otra, amigos.